Imagina, querido lindo, que estás caminando por un valle al amanecer. El aire aún conserva la frescura de la madrugada y hay un silencio casi sagrado sobre el pasto húmedo. De repente, aparece ante ti una montaña de piedra blanca, lisa como mármol pulido, iluminada por los primeros rayos del sol. Grabados en su paredón, ves símbolos antiguos, inscripciones que brillan como oro vivo. No hay cerraduras ni guardias, solo una invitación silenciosa. Sube. Esa montaña representa la sabiduría milenaria de Salomón, potente, perdurable, aparentemente inmensa e inaccesible. Muchos la contemplan de lejos y desisten antes de dar el primer paso, como si hubiera un dragón en la puerta, pero el mayor secreto está al comienzo del sendero. Los escalones están tallados para pies humanos, no para alas de ángeles. En otras palabras, la sabiduría está destinada a quienes se disponen a escalarla un paso a la vez, transformando el esfuerzo en entendimiento, el entendimiento en poder y el poder en legado. Salomón pidió sabiduría, no oro, fama o la destrucción de sus rivales, y se convirtió paradójicamente en el hombre que más oro, fama y gloria poseyó. Detrás de esa petición aparentemente simple vibra una ley universal. La riqueza es la sombra de la comprensión aplicada. Quien persigue la sombra tropieza en el vacío. Quien abraza la sustancia proyecta su propia sombra, inevitablemente. Piensa en un Steve Jobs, que no le pidió al universo acciones de Apple, sino una visión obsesivamente clara sobre la intersección entre arte y tecnología, y todo lo demás llegó después. Ahora lleva esto a tu corazón. ¿Cuántas veces has rezado, meditado o simplemente deseado con fervor un resultado final? Dinero en la cuenta, reconocimiento, aplausos, sin preguntarte qué parte de sabiduría debo adquirir para que este resultado sea inevitable. La montaña sigue ahí, blanca y silenciosa, recordándonos que los resultados son consecuencias y la sabiduría es la causa. Y las causas, amigo mío, se pueden cultivar, como quien planta semillas de cedro en tierra fértil, esperando pacientemente a que sus raíces se entierren profundamente en la roca. No hay nada místico en esto. La ciencia moderna le da la razón a Salomón. Neuroplasticidad, retroalimentación del entorno, modelado mental, todos confirman que el cerebro humano se reorganiza según el enfoque sostenido. El deseo ardiente por la comprensión crea conexiones neuronales más fuertes, como ríos que cavan cañones de posibilidades. En resumen, quien pide sabiduría entrena su propio hardware mental para ver oportunidades invisibles a los ojos comunes. Déjame contarte un episodio poco conocido sobre Henry Ford. Antes de fabricar autos en masa, Ford pasó noches enteras desmontando motores, ensuciándose las manos de grasa, persiguiendo la pregunta: ¿cómo simplificar cada pieza para que cualquier hombre pueda pagar por 4 ruedas y un sueño? Buscó sabiduría mecánica, no dólares, y terminó estampando sus iniciales en millones de capós. La montaña fue escalada por dentro, antes de aparecer por fuera. Por eso, la introducción a este discurso necesita ser profunda, para desbloquear en ti la convicción de que saber precede a tener y comprender precede a conquistar. Mientras el mundo hace ruido corriendo tras el oro, tú puedes seguir el camino silencioso de los sabios, puliendo ideas como diamantes en la oscuridad, hasta que brillen tanto que nadie pueda ignorarlos. Cuando Salomón escribió Proverbios, no estaba dictando dogmas religiosos. Estaba dejando un manual estratégico de liderazgo, negociación, autocontrol, visión sistémica. Ahí están códigos sobre disciplina, diligencia, humildad, todos ingredientes prácticos que productores de éxito, siglos después, redescubrieron y renombraron como mentalidad, KPIs, inteligencia emocional. La rueda ya giraba en tiempos del rey, solo cambiamos el vocabulario.
Por lo tanto, antes de profundizar en los 5 principios, quiero que hagas un acuerdo contigo mismo: sustituir la ansiedad por la curiosidad. Mientras algunos se despiertan temiendo la escasez, tú despertarás intrigado por la próxima lección. En vez de preguntar ¿por qué no tengo?, pregunta ¿qué es lo que aún no sé? Este único cambio lingüístico, de queja a investigación, es como girar la llave en un motor monumental. El mundo interno se engranará y el externo obedecerá. Con esto en mente, respira profundo. Siente la grandeza de la montaña ante ti, no como obstáculo, sino como itinerario. Cada escalón es una pregunta respondida, una idea aplicada, un hábito consolidado. Al final de la escalada, no solo recibirás vistas majestuosas, recibirás la habilidad de crear montañas para que otros suban. Comencemos con una de las verdades más ignoradas sobre la sabiduría. Ella no grita, ella susurra. Y el primer susurro que necesitamos oír es este: la sabiduría comienza con el deseo ardiente por el entendimiento, no por la riqueza. Esta es una afirmación que desafía la lógica de muchos que viven en el frenesí del mundo moderno. La mayoría de las personas desea riqueza porque cree que resolverá todos sus problemas. Pero Salomón, al recibir la oportunidad única de pedir cualquier cosa, no pidió tierras, ni oro, ni victorias militares. Pidió entendimiento, discernimiento. La capacidad de juzgar con justicia, de liderar con claridad, de ver más allá de la superficie, y es justamente por eso que recibió todo lo que no pidió. Este es el primer gran paradojo del éxito. El hombre que busca sabiduría inevitablemente encontrará prosperidad. Pero el hombre que busca prosperidad sin sabiduría frecuentemente encontrará frustración. Observa cómo esto se manifiesta en la vida moderna. Un joven entra al mercado laboral obsesionado con el salario. Quiere ascender rápido, quiere el bono, el auto de la empresa, pero no quiere entender el juego. No quiere estudiar el mercado, la mente del cliente, la psicología del equipo, la estructura invisible que sustenta los negocios exitosos. Este joven puede incluso ganar algo de dinero por suerte o por influencia, pero sin entendimiento perderá, y perderá más que dinero. Perderá la oportunidad de convertirse en alguien de valor. Ya el hombre o la mujer que entra al mismo mercado queriendo aprender, queriendo comprender los mecanismos, queriendo servir con excelencia, ese es el que termina siendo invitado a las grandes mesas. Porque, como decía Carnegie, las personas raramente son pagadas por lo que hacen con las manos, son pagadas por lo que saben con la mente. El deseo ardiente por el entendimiento es el punto de partida para la verdadera prosperidad. Piensa en alguien como Elon Musk. Detrás de la fortuna multimillonaria está un hombre obsesionado por entender cómo funcionan las cosas. Leyó manuales de ingeniería como quien lee cartas de amor. Cuando creó empresas, no partió de la pregunta ¿cómo puedo enriquecerme?, sino ¿cómo puedo resolver esto de una manera nunca antes vista? Este tipo de mentalidad es lo que transforma una idea en un imperio. Pero atención, este deseo por la sabiduría no es un capricho intelectual. No es estudiar por estudiar, acumular libros y frases de efecto para impresionar en cenas. La sabiduría para Salomón siempre fue práctica. Era el arte de aplicar el conocimiento en la vida cotidiana. Era saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo ceder y cuándo luchar. La sabiduría no es un diploma en la pared, es un manual de supervivencia. Es por eso que vale más que el oro, porque es lo que te hace mantener el oro y saber qué hacer con él. La metáfora aquí es simple. Imagina que la vida es un río turbulento. Muchos intentan cruzarlo con prisa, construyendo puentes frágiles de deseo y avaricia. La mayoría cae antes de la mitad, pero aquel que busca sabiduría construye primero un cimiento profundo.
Aprende sobre los vientos, las aguas, los peligros invisibles. No cruza más rápido, cruza con más seguridad y llega al otro lado no solo vivo, sino con experiencia, con autoridad. Esta búsqueda de entendimiento exige humildad, exige reconocer que no sabemos todo, que siempre hay algo nuevo que aprender. Salomón, incluso siendo rey, mantenía la mente abierta como un aprendiz. Este es otro punto crítico. Los sabios nunca dejan de aprender. No tienen vergüenza de preguntar. Admiten cuando se equivocan y justamente por eso continúan creciendo. Debes preguntarte, ¿qué área de mi vida aún está gobernada por la ignorancia? Tal vez sean tus finanzas o tus relaciones o tu capacidad de liderar, emprender, comunicar. Identifica esa área y enciende el deseo de comprender. No con prisa, sino con intensidad, con sed. Lee sobre eso, habla con los mejores, pregunta, practica, equivócate, ajusta, repite. Ese es el camino del sabio, porque al final del día, la sabiduría no es un regalo mágico que cae del cielo. Es un premio ganado por aquellos que la desean con más fervor que los aplausos o las recompensas pasajeras. Irónicamente, son estos los que terminan recibiendo todo eso, y mucho más. Continuemos con uno de los momentos más desconcertantes del camino hacia la sabiduría y el éxito. Serás llamado a alejarte de personas, lugares y hábitos que antes parecían esenciales. Poca gente habla sobre esto. En el libro de la vida, este capítulo no tiene letras doradas ni promesas fáciles. Comienza con incomodidad, prosigue con silencio y termina con claridad. Y así como Salomón, que se aislaba para reflexionar y discernir antes de tomar decisiones que afectarían naciones, tú también serás probado en tu capacidad de desconectarte de lo familiar para alcanzar lo extraordinario. Es fácil desear sabiduría cuando nos rodean personas que nos apoyan. Es fácil prometer cambios cuando el entorno nos aplaude, pero la verdadera sabiduría, como el oro más puro, se refina en el fuego de la soledad consciente. Y ese fuego llega, inevitablemente, cuando nos damos cuenta de que lo que antes era fuente de placer, de pertenencia o incluso de identidad, ya no encaja en nuestro nuevo ciclo de crecimiento. Fíjense bien. Hay personas que forman parte de nuestro viaje, pero no de nuestro destino. Hay lugares que nos moldean por un tiempo, pero nos aprisionan si permanecemos por comodidad. Hay hábitos que nos salvaron en algún momento, pero que hoy nos sabotean a escondidas. Salomón escribió, «Hay camino que al hombre parece derecho, mas el fin de él es caminos de muerte». Esta muerte no es solo literal, es el fin del potencial, el fin del crecimiento, la parálisis del espíritu. Un ejemplo práctico. Imaginen a un hombre que quiere emprender, construir algo grande, transformar su realidad financiera, pero todas las noches se reúne con amigos que pasan horas quejándose de la economía, burlándose de quienes intentan cambiar, llamando a cualquier intento de progreso de tontería. Al principio, se ríe con ellos. Después, empieza a discrepar por dentro. Un día, algo en su interior le grita, «Ya no pertenezco aquí». Ese es el llamado, e ignorarlo es firmar el contrato del estancamiento. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos y sabios del planeta, dijo, «La gente con la que te juntas determina la dirección de tu vida». Es un principio claro. Nuestra mente es influenciada por el ambiente como una esponja es moldeada por el agua donde está sumergida. Si deseas sabiduría, prosperidad, un propósito, pero te mantienes rodeado de voces que cultivan el miedo, la mediocridad y las quejas, tu cosecha nunca será diferente a la semilla que te rodea. Pero no hablamos solo de personas. Los lugares también guardan recuerdos, rutinas y energías que nos mantienen atados al viejo yo. A veces necesitas salir de tu ciudad. Otras veces solo necesitas salir de la habitación donde siempre postergas las cosas.
Hay quienes necesitan alejarse del sofá de la sala, donde se esconden de su propia grandeza. El alejamiento no siempre es geográfico, muchas veces es psicológico. Es cambiar la frecuencia de tu pensamiento. ¿Y los hábitos? Los hábitos. Esos son los hilos invisibles que tejen el tejido de tu destino. Ninguna transformación ocurre sin una ruptura con lo rutinario. Si Salomón tuvo la sabiduría para discernir entre lo justo y lo injusto, entre el tiempo de actuar y el tiempo de esperar, fue porque cultivaba hábitos de silencio, de reflexión, de lectura, de observación. No se dejaba llevar por los impulsos, se movía por la intención. Aquí hay una verdad dura pero liberadora. El camino de la sabiduría exige renuncia. Tendrás que decir no a invitaciones que parecían irresistibles. Tendrás que callar mientras los demás hablan alto. Tendrás que elegir noches de estudio en vez de noches de distracción. No porque seas mejor que nadie, sino porque estás respondiendo a un llamado superior. Esta separación no es arrogancia, es preparación. Piensen en un atleta olímpico. Él no rechaza las fiestas porque se cree superior. Las rechaza porque tiene claro a dónde quiere llegar. Es lo mismo con quien busca sabiduría práctica. Sabes que hay un premio esperándote, pero ese premio solo se le dará a quien esté dispuesto a dejar atrás todo lo que lo mantiene en la mediocridad. La metáfora es simple. Imaginen un águila intentando volar con una mochila llena de piedras. Por más fuertes que sean sus alas, no llegará a grandes alturas mientras insista en llevar consigo lo que ya debió haber dejado en el suelo. Ahora observa tu vida con sinceridad. ¿Quiénes son las personas que alimentan tu evolución? ¿Qué ambientes te hacen pensar en grande? ¿Y cuáles te encogen? ¿Qué hábitos están drenando tu energía vital? No respondas con prisa, solo observa. Porque de la conciencia viene la decisión, y de la decisión nace el nuevo ciclo. Y cuando tengas el valor de alejarte de lo que te limita, la sabiduría se acercará como una vieja amiga que solo esperaba una señal para visitarte. Vamos a seguir con un principio que parece a primera vista frustrante, pero es uno de los mayores secretos escondidos en la vida de quienes logran algo grande. Las puertas se cierran de forma inexplicable, forzándote a buscar nuevos caminos. Sí, amigo, no es un error, es un método, no es un castigo, es un redireccionamiento. Y cuando analizamos la vida de personas verdaderamente exitosas, veremos un patrón que se repite como un eco del tiempo. Antes de la luz, hubo oscuridad. Antes de la respuesta, hubo silencio. Antes del nuevo camino, una puerta que parecía esencial se cerró con estrépito. Salomón, con su sabiduría singular, decía que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová afirma sus pasos. Esto significa que muchas veces hacemos planes lógicos, bien estructurados, incluso nobles, y aún así, todo parece desmoronarse. Un negocio que parecía prometedor no funciona. Una relación que parecía sólida se rompe. Una oportunidad tan esperada simplemente desaparece. En esos momentos, la mente común se desespera. Pero el espíritu sabio entiende. Algunas puertas se cierran porque la habitación del otro lado es demasiado pequeña para tu propósito. Vean el ejemplo de Oprah Winfrey. Cuando fue despedida de su trabajo como presentadora de noticias en Baltimore, le dijeron que no servía para la televisión. Eso era, en su mente, la puerta de los sueños. Cuando vio esa puerta cerrarse en su cara, se sintió perdida. Pero fue esa misma despido lo que la llevó a un pequeño programa de día, que luego se convertiría en el The Oprah Winfrey Show, una de las plataformas de mayor impacto positivo en la historia moderna. La puerta cerrada la obligó a mirar en la dirección correcta. Esto sucede porque el ser humano, por instinto, se aferra a la comodidad. Aunque sea incómodo, se aferra a lo conocido.
Pero el universo, o como prefiero llamarlo, la inteligencia infinita que rige la vida, trabaja con expansión. Y la expansión solo ocurre cuando somos desafiados a dejar lo viejo atrás. La puerta que se cierra es el empujón que no tendrías el valor de darte por ti mismo. Y es por eso que necesita cerrarse por completo, sin grietas, sin previo aviso, sin lógica. La metáfora es clara como el día. Estás en un corredor lleno de puertas. Algunas llevan a habitaciones iluminadas, otras a callejones sin salida. Abres una, te acomodas, piensas que encontraste tu destino. Pero entonces algo cambia, la luz se apaga, las paredes aprietan, el aire pesa. Dudas, intentas arreglarlo, pero ya no funciona, y entonces la puerta se cierra. Te quedas en el corredor, solo, perdido. Pero si tienes el valor de mirar hacia adelante, verás que al fondo hay otra puerta, más grande, más luminosa, más alineada con quien te estás convirtiendo. Y ese es el punto. Las puertas se cierran cuando ya no eres quien eras cuando las abriste. El crecimiento cambia tu frecuencia. Y los ambientes, las relaciones y las oportunidades que vibraban contigo antes ya no reconocen tu nueva identidad. Es incómodo, es doloroso, pero es justo, porque una nueva realidad exige un nuevo tú, y ese nuevo tú solo nace cuando la vieja estructura se rompe. Piensen también en J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Antes de publicar el libro que la convertiría en una de las mujeres más influyentes del planeta, fue rechazada por 12 editoriales. 12 puertas que dijeron no. Si ella hubiera interpretado eso como un fracaso definitivo, el mundo nunca habría leído su historia. Pero ella entendió. Cada no la estaba empujando hacia el sí correcto. Cada puerta que se cerraba refinaba el mensaje, probaba la convicción, fortalecía el propósito. Y aquí está la verdad práctica. Cuando algo no funciona, tienes dos opciones. O entras en modo víctima, culpando a la suerte, al gobierno, a la economía, o entras en modo creador, buscando el nuevo ángulo, la lección, el próximo paso. Esa elección define tu vida. La primera te encadena a la frustración, la segunda te impulsa a la reinvención. La sabiduría milenaria de Salomón nos enseña que todo tiene su tiempo determinado, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Pero no hay cosecha sin el valor de arrancar las raíces que ya no sirven. Y eso es lo que hacen las puertas cerradas. Arrancan con fuerza o con sutileza lo que está demasiado viejo para el nuevo ciclo. Entonces, si estás pasando por un momento de pérdida, rechazo o frustración profunda, quiero que sepas, esa puerta que se cerró puede haber sido tu mejor bendición disfrazada. Puede ser la señal de que es hora de salir de ese espacio reducido y construir tu propio palacio. Todo depende de lo que hagas en el pasillo. Es ahí donde nacen los sabios. Continuemos con una de las señales más misteriosas y a la vez más poderosas de que algo grandioso está a punto de suceder en tu vida. Sientes una inquietud sagrada. Algo dentro de ti te impulsa hacia lo desconocido con fe. Esta inquietud no es ansiedad común, no es impaciencia, es como una brisa que sopla desde adentro hacia afuera. Despiertas y sientes que algo está por venir, aunque nada externo haya cambiado. Hay una especie de malestar positivo, una sensación de que la vida que estás viviendo ya no es suficiente para la magnitud de lo que viniste a realizar. Salomón, en toda su sabiduría, decía: el corazón del hombre conoce su propia amargura, y el extraño no se meterá en su gozo. Traduciendo, solo tú conoces la inquietud que sientes. Solo tú entiendes el llamado silencioso que comienza a resonar en el fondo del alma. Esa es la inquietud sagrada, no porque sea cómoda, sino porque es divina. Es el susurro de tu potencial pidiendo espacio. Esta inquietud aparece cuando ya dominaste el ambiente donde estás,
Miras a tu alrededor y percibes que estás repitiendo movimientos, viviendo por reflejo, sin pasión. Todo está bien, pero no está del todo bien. Y lo curioso es que, para los demás, pareces estar en la cima. Tienes estabilidad, reconocimiento, incluso cierto éxito. Pero algo en ti dice, esto ya no me representa. Piensa en alguien como Jeff Bezos. Cuando decidió dejar su trabajo en Wall Street para abrir una librería en línea, nadie lo entendió. Todo estaba bien en su vida, pero él sentía algo que no podía explicarse con números ni con lógica. Era esa inquietud sagrada soplando en su oído. Hay más, y esa escucha fue el primer paso para construir Amazon, que empezó vendiendo libros y terminó vendiendo el mundo. Esa inquietud es como un embarazo del alma. Algo se está gestando dentro de ti, y como toda gestación, incomoda. No se puede correr, no se puede fingir que no está ahí. El cuerpo, en este caso, tu cuerpo emocional, mental y espiritual, comienza a adaptarse a algo nuevo que se está generando. Empiezas a tener deseos extraños. Ganas de estudiar algo nuevo, ganas de mudarte, ganas de silencio. Sientes que necesitas estar solo, que necesitas reflexionar. Empiezas a ver señales donde antes solo había rutina. Esto no es locura, es revelación. Pero atención, la inquietud sagrada siempre exige fe, porque te llama a lugares donde tus pies nunca han pisado. Te invita a salir de tu zona de confort y entrar en tu zona de crecimiento. Y allí, amigo, no hay garantías, solo hay dirección. La sabiduría de Salomón se basaba precisamente en eso. Discernir los tiempos, sentir los vientos, actuar con valentía, incluso sin garantías absolutas. La fe, en este caso, no es religiosa, es estratégica. Es la confianza de que tu espíritu te está guiando antes de que los resultados aparezcan. Te contaré una historia personal. Cuando comencé mi viaje en busca de comprender los secretos del éxito, yo también sentí esa inquietud. Veía a otros hombres contentos con poco y me preguntaba, ¿será que esto es todo? Me sentía un extraño entre los conformistas y ese malestar se transformó en movimiento. Comencé a estudiar, a investigar, a entrevistar a los más exitosos, a reunir ideas y principios. Y todo esto nació porque me negué a ignorar esa incomodidad. Esa voz que decía, naciste para más. Si sientes esto hoy, esa sensación de que tu vida es demasiado pequeña para tu espíritu, celébralo. Esto no es depresión, esto es dirección. Estás siendo llamado. La inquietud es el preludio del propósito. Y aquí está el punto más importante. Necesitas honrar esa inquietud con acción. No sirve de nada sentir y continuar repitiendo los mismos patrones. La sabiduría milenaria exige movimiento. El llamado no es para sentir, es para responder. Lee ese libro. Llama a ese mentor, da el primer paso en ese proyecto. Inscríbete en ese curso. Di no a lo que drena tu energía. Di sí a lo que aún te da miedo, pero te enciende por dentro. Porque, como decía Salomón, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. Cambia peligro por conformismo. Si sientes que continuar como estás te va a matar por dentro, escucha. La inquietud es tu radar interior. Es el mapa y la fe es la pierna que camina aunque no se vea el suelo. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas dar el siguiente paso. Vamos a seguir con el quinto y último punto de esta jornada de sabiduría milenaria, el que une todos los anteriores como la última pieza de un gran rompecabezas. Pequeñas señales y sincronicidades surgen como pistas divinas de que algo grandioso está llegando. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque en algún momento de tu vida ya sentiste esa vibración sutil. No es ruidosa, no tiene letrero luminoso,
pero es como una melodía discreta que suena en el fondo de la conciencia. El mundo comienza a responder a tus movimientos internos. Tú cambias tu mente y pequeñas coincidencias comienzan a suceder. Empiezas a pensar diferente y encuentras un libro que habla exactamente sobre eso. Sientes ganas de iniciar un proyecto y de repente conoces a alguien con la clave que necesitabas. Salomón, en su sabiduría, decía que el hombre propone, pero Dios dispone. Esto nos enseña que incluso mientras planeamos, hay una inteligencia mayor ajustando los detalles. Y esa inteligencia se comunica con nosotros a través de lo que llamamos señales. No son milagros cinematográficos, sino sutilezas que solo los atentos perciben. Esas señales son como puntos de luz en un cielo oscuro. No iluminan todo, pero muestran la dirección. Y solo surgen cuando comienzas a caminar. Un error común de la gente es esperar ver todo el camino antes de dar el primer paso. Pero la sabiduría, tanto la de Salomón como la de todo gran hacedor de la historia, enseña que la claridad viene con el movimiento. El universo no responde a la intención pasiva, responde a la acción alineada, y es por eso que las señales solo aparecen para quien está en búsqueda. ¿Ya notaste cómo, al comprar un coche nuevo, empiezas a ver ese mismo modelo por todas partes? O cuando aprendes una nueva palabra, aparece en conversaciones, libros e incluso en canciones. Esto no es magia, es enfoque, es percepción selectiva. Tu cerebro, entrenado para buscar lo que valoras, comienza a ver lo que antes estaba invisible. Lo mismo sucede con las señales. Cuando decides crecer, avanzar, transformarte, tu mente se abre para reconocer las pistas que siempre estuvieron ahí, pero que solo ahora tienen sentido. Mira la historia de Howard Schultz, el hombre detrás del crecimiento de Starbucks. En su juventud, trabajaba para una empresa de artículos para el hogar. Un día, al visitar una pequeña cafetería en Seattle, sintió algo diferente. Era solo una tienda más para cualquiera, pero para él fue una señal. Eso encendió algo. Era como si el ambiente, el aroma del café, la forma en que los clientes se conectaban, todo dijera: observa esto con más atención. Él siguió ese sentimiento. Más tarde, al visitar Italia y experimentar la cultura de los cafés italianos, otra señal. ¿Y si creáramos un tercer lugar entre la casa y el trabajo? El resto es historia, pero todo comenzó con pequeñas señales, seguidas de grandes decisiones. La sabiduría está en reconocer esas sincronicidades y tratarlas con respeto. Anota lo que parezca extraño, pero familiar. Presta atención a nombres que se repiten, ideas que insisten en volver, personas que cruzan tu camino y dicen algo que toca tu alma. A veces, el universo usa una conversación aleatoria en el autobús para darte la respuesta que has estado pidiendo durante semanas. Pero fíjate, las señales no sustituyen el esfuerzo, lo complementan. Son indicadores, no atajos. Muchos caen en el error de esperar que las señales resuelvan todo. No, ellas indican. Tú eres quien debe caminar. Imagina un velero. El navegante mira al cielo, siente el viento, observa las estrellas. Esas son las señales. Pero aún necesita izar la vela, controlar el timón, ajustar el rumbo. Las señales guían, pero el navegante actúa. Y quizás la señal más poderosa de todas sea este momento, este mensaje, estas palabras. Porque si has llegado hasta aquí, quizás esta sea la confirmación que estabas esperando. No de mí, sino de ti mismo. Ya tienes dentro el deseo ardiente. Ya sentiste la separación necesaria. Ya te enfrentaste a puertas cerradas, ya viviste la inquietud y ahora empiezas a ver que nada de eso fue en vano. Cada paso te trajo hasta aquí. La pregunta es, ¿qué harás con todo esto? Entonces escucha con atención, porque ahora es el momento de la decisión. Acabas de atravesar un templo de sabiduría.
Caminaste por las columnas del entendimiento, subiste los escalones de la separación, golpeaste puertas que se cerraron para empujarte hacia tu destino. Sentiste la inquietud del llamado y viste las señales comenzando a surgir como estrellas guiando a navegantes en el océano nocturno. Pero nada de esto tendrá valor si no actúas. El mayor error de quienes escuchan la voz de la sabiduría es creer que el simple hecho de haberla escuchado ya es suficiente. No lo es. Salomón no solo recibió sabiduría, la aplicó. La transformó en decisiones, juicios, alianzas, estrategias. Construyó, escribió, actuó. Y eso es lo que necesitas hacer ahora, actuar inmediatamente. No mañana, no cuando todo esté listo, no cuando me sienta más seguro. Ahora, porque la confianza no precede al movimiento, se forja en el fuego de la acción. Toma una decisión que has estado posponiendo. Puede ser pequeña, pero que sea real. Tal vez sea desconectar el piloto automático. Tal vez sea alejarte de una influencia que te frena. Tal vez sea iniciar un proyecto que te asusta. Tal vez sea simplemente cambiar lo que te dices a ti mismo cada mañana. Elige un acto que honre tu nuevo nivel de conciencia, un gesto simbólico que le diga al universo: escuché, entendí, acepté, y luego repítelo todos los días, porque la sabiduría no es una conquista estática, es un estilo de vida, es como un músculo, necesita usarse o se atrofia. Y la vida no premia a los más inteligentes, premia a los más determinados, a los que se atreven a transformar el saber en ser. Tienes ahora en tus manos no solo conocimiento, sino poder. Y con ese poder viene una responsabilidad intransferible: convertirte en el arquitecto de tu realidad. Salomón construyó un templo. Tú construirás una vida, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Entonces levanta la cabeza, respira profundo y declara en silencio o en voz alta: me comprometo a vivir con sabiduría, a actuar con propósito, a reconocer las señales y a convertirme en todo aquello para lo que fui creado. Este es tu pacto con la grandeza. Y recuerda, mientras la mayoría espera que el mundo cambie, los sabios cambian el mundo. Ahora ve, no con prisa, sino con fe, disciplina y fuego en los ojos. Porque el secreto de Salomón ya está en ti. Y ahora lo sabes. Todo lo que